conflicto ideacional a nivel societal, parcialmente librado a través de sistemas de comunicación e información interconectada. Es el conflicto basado en la información destinado a estos tres puntos importantes: desmantelar, dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo; atacar la opinión pública del gobierno sobre la cual se fundamenta la estructura política del Estado objetivo; y usar todas las redes disponibles para dirigir el mensaje hacia una audiencia específica. ¿Cuáles son los factores del poder que dominan el mundo? Son estos que están aquí, por favor. Este es el llamado consorcio. Muchos lo llaman el establishment. Y es un grupo de 13 personas, de las cuales hemos detectado esas que ustedes ven ahí nada más. Tienen característica común, que tienen lazos o nexos familiares. El rey de España, Juan Carlos de Bombón y Battenberg, es primo de la reina Isabel de Inglaterra, pero es primo también del presidente Bush viejo de los Estados Unidos. La familia Bush se instaló en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX como parte de ese proceso de expansión. El señor que ustedes ven a la izquierda, David Rockefeller, es el dueño del Chase Manhattan Bank, que ahora se ha fusionado con el JP Morgan, y controla también la Standard Oil. La Standard Oil es la casa matriz de las petroleras llamadas las Siete Hermanas. El señor que está a la izquierda, de bigote y barba, el señor Philip Rothschild. La familia Rothschild controla el mercado internacional del oro desde 1919 y son los dueños también de la Royal Dutch Shell, de la Shell principalmente. Los dos señores que están al extremo izquierdo abajo, la familia Bronfman, el viejo abajo y el hijo arriba, manejan el mercado, la industria del entretenimiento mundial. Son los dueños de todos los estudios cinematográficos del mundo, a través de una empresa llamada Vivendi Universal. La cadena Turner, CNN, a través de Time Warner y todo eso, pertenece a esta familia. Y ellos también controlan la prostitución y el mercado del narcotráfico. Ellos manejan el entretenimiento dentro del consorcio. El señor Edgar Bronfman Jr., el de la chivita, lo casaron con la hija de un presidente de PDVSA en 1994. Él está casado con la hija de Frank Alcock, llamada Clarissa Alcock. Y su boda fue muy comentada porque se hablaron de las famosas colitas de PDVSA en los aviones para trasladar los invitados de Estados Unidos acá y acá a Estados Unidos, porque el matrimonio se hizo por el rito judío. Y aquí yo no tengo nada en contra de los judíos en sí, pero evidentemente que esto forma parte de una maraña donde ciertas corrientes del movimiento sionista internacional son los que conforman esta maraña, porque todas estas familias que están acá, acuérdense lo siguiente, estamos hablando de monarquías, y el principio de establecimiento de la monarquía se basan en que por ser hijos descendientes del rey David, tienen el derecho divino de gobernar al mundo. Y la Iglesia Católica sirvió de instrumento, principalmente el Vaticano, para tapar esta realidad al mundo y para tratar de manipularla, porque el Vaticano es un poder, no así lo que se llama la religión católica, que es otra cosa. Simplemente estamos hablando de instrumentos de dominio. El servicio de inteligencia del Vaticano se conoce bajo el nombre del Santo Oficio. Y acuérdense que el Santo Oficio es el mecanismo de la Inquisición durante las persecuciones, precisamente en la época del Renacimiento y previos a la Revolución Francesa. El señor James Wolfenson es el presidente del Banco Mundial. El jefe de Estado Mayor es el señor, que es Sir también, Henry Kissinger. El que está al lado izquierdo de él fue el primer ministro del Canadá, Sir Brian Mulroney, porque la familia Bronfman y parte del consorcio parte su centro de operaciones del Canadá. Y van a ver aquí en Venezuela que se encuentran también un mecanismo de inteligencia que he utilizado, que son la llamada Alianza Canadiense Venezolana, que está ubicada en todas las universidades.
Por ejemplo, Vilma Petrach y otros pensadores de esto que se llaman politólogos venezolanos están afiliados a esas alianzas y la pueden buscar ustedes por internet, porque aparecen con nombres y apellidos, ya que lo estaban preguntando. La estructura del consorcio es esta. Tiene un aparato de dominio supranacional constituido por el FMI, Fondo Monetario, Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, cuyo emblema era la TWC, las torres. El aparato ideológico y doctrinario controla la Internacional Socialista, por eso que la Internacional Socialista se encuentra ubicada en Londres, y la Internacional Demócrata del Centro, que se encuentra ubicada entre Alemania también en Europa, que si mal no me equivoco en Bélgica. Y los principales bancos del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Suiza y Holanda, por favor. Por eso es que la Standard Oil, por un decreto de 1911 de los Estados Unidos que rompe el monopolio, se subdivide en estas empresas, pero es la misma empresa. La conocemos como Soyo, Amoco, la ESO en Venezuela es Creole, la Móvil y la Standard Oil, que se vuelven a refusionar nuevamente porque el proceso de la globalización, al quitar los controles estadales, permite el libre flujo de capitales y que se vuelvan a establecer los grandes monopolios. Y de ahí que se están fusionando nuevamente, pero en el fondo es la Standard Oil, es la misma empresa. Y esa la maneja el señor Rockefeller, por favor. Cuando ustedes ven las páginas del Congreso de los Estados Unidos, encontramos que la petrolera Citgo financia las actividades del Partido Republicano. Y las ha financiado durante muchísimo tiempo. Por favor. Eso es parte de la página, son las informaciones de internet que está visible porque ellos tienen que rendir cuentas allá, mas no nos rinden cuentas a nosotros. Nosotros sabemos lo que PDVSA le debe al fisco, porque le tiene que dar la declaración al gobierno de Estados Unidos. ¿Quién monta la geopolítica norteamericana en la actualidad? Estos que ustedes ven aquí son los miembros del llamado Consejo de Políticas de Defensa del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Es el Consejo de Políticas del Ministerio de la Defensa norteamericano. Está constituido por 18 miembros. Pero hay una cosa característica, es que los miembros del consorcio, a pesar de que no dirigen esos capítulos, están presentes en la supervisión de los mismos. El señor que aparece al lado del círculo se llama Richard Perle, al lado derecho. Richard Perle es el presidente del consejo, es el editor del diario Jerusalem Post y pertenece a un consorcio internacional llamado Hollinger, del cual pertenece a nivel internacional la señora Margaret Thatcher. Este consorcio Hollinger también tiene las fincas de ganadería inglesas ubicadas en Venezuela. Muchos de ustedes saben que hace muchísimos años Venezuela exporta carne de ganado vacuno que no pasa por nuestros mercados, sino es exportado directamente a los mercados internacionales y son empresas ganaderas inglesas. El señor al lado de Richard Perle se llama Paul Wolfowitz, es el subsecretario de la Defensa, supuestamente el Consejo depende de él. Y en su conjunto la gente que conoce el tema lo llama la cábala de Wolfowitz. Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y Samuel Huntington son parte de los creadores de una tesis que es el llamado choque de civilizaciones. Ellos plantean que para destruir la Unión Soviética, por eso que se plantea de que si realmente la Guerra Fría es la lucha entre dos corrientes, la stalinista y la trotskista, porque todos estos individuos son de origen trotskista. Acuérdense que ellos son de origen, son gente proveniente de Europa, del centro, cuando emigran hacia los Estados Unidos. El choque de civilizaciones ellos plantean de que para destruir la Unión Soviética hay que minarle los países islámicos con elementos fundamentalistas, reaccionarios y terroristas. Y se los inyectan no a las monarquías islámicas, se los inyectan a los países que son repúblicas, que son pro-occidentales y que al no tener apoyo de los Estados Unidos recurrieron a la Unión Soviética para poder sobrevivir a esos conceptos. Ahí tenemos Argelia, ahí tenemos el caso de Egipto. Acuérdense que Nasser crea la República Árabe Unida, conformada por Siria e Irak, junto con Egipto, por eso que las banderas son parecidas, y lo dijeron en aquel momento los llamados coroneles naceristas, que eran coroneles todos,
y se basaron precisamente en la fundación de la República de 1819, y así lo dijeron ellos. Parte de la historia no narrada, pero que los personajes están vivos venezolanos, es que el mentor espiritual de la revolución de Mossadegh en 1947 fue el ayatolá Ruhollah Jomeini. Y cuando el Jomeini llega al poder, un grupo de venezolanos va a visitarlo en 1985, antes de morir. Jomeini le dijo a los venezolanos que fueron de visita lo siguiente: yo vengué a Mossadegh, ustedes no han velgado a Delgado. Todos y cada uno de estos señores, finalizada, fíjense ustedes, la guerra de Afganistán, es Al Qaeda, los grupos mujahedín, ¿verdad?, los talibanes, que son utilizados en contra de la Unión Soviética. La Unión Soviética se enreda en una batalla que es el Vietnam de ellos, que es Afganistán, pero destruyen el Estado constituido, porque forma parte de los elementos inyectados en el fundamentalismo. Finalizada la Guerra Fría, ellos cambian el tema y dicen: no, el choque de civilizaciones, ahora nuestro enemigo es el Islam. De ahí que aparece el problema, las TWC como elemento emblemático. Ellos son profesores de Harvard, y el que más conocido es Samuel Huntington, porque es el que aparece como autor del libro, entre otros, El choque de civilizaciones, que es un libro de referencia para los estudios políticos internacionales y también a nivel de Fuerzas Armadas, sobre todo latinoamericanas. En la muerte de Kennedy estuvieron involucrados 3 personas llamadas los tejanos: Bush, Baker y Mosbacher, porque eran los tejanos que estaban ubicados precisamente en el estado de Texas para aquel momento. Acuérdense que Kennedy lo matan en Dallas, por favor. Este es el árbol de financiamiento del actual presidente de los Estados Unidos. Como buena familia, sus ancestros lo trasladaron a Estados Unidos, porque acuérdense que Estados Unidos llega el proceso de la independencia en 1776, pero la monarquía comienza a sembrar también sus elementos que van a tratar de articularlo para sus intereses. Igual que trasladaron los Bush para Estados Unidos, ellos trasladaron a sus hijos para el estado de Texas, que es el principal centro para aquel entonces de producto de fuentes de energía. Él va a fundar, igual que su padre, el padre de él va a fundar una empresa, el viejo, que se llama la Zapata Offshore Company, que tenía las concesiones más afuera frente a la isla de Cuba. No en balde, la operación de Bahía de Cochino se conoce como Operación Zapata. Y los buques utilizados en el desembarco logístico, uno tiene el nombre de Houston y el otro tiene el nombre de Bárbara, que es la esposa del presidente de los Estados Unidos. El hijo, igual que el padre, va a fundar una empresa, se llama Arbusto. Arbusto es la traducción de Bush al español. Acuérdense que estamos en Texas y ahí se habla del Hispa English, que llama a esta gente. La va a quebrar, como muy buen administrador que es, y va a crear otra nueva empresa petrolera llamada Spectrum 7, con capital de la familia de Laden, de Bin Laden. La familia Bin Laden es socia de la familia Bush en el negocio petrolero y en el negocio de construcción de infraestructura en los Estados Unidos. La va a quebrar también y la va a asumir una empresa llamada Harken Energy. Al lado derecho van a ver ustedes un círculo rojo. Corresponde a un fondo de inversión. Un fondo de inversión es una banca privada, ¿verdad? No es banca pública, que maneja aproximadamente 30 a 40 mil millones de dólares. Se llama Hick Muse Tate and Fures, se conoce como HMTF. Todo eso lo consiguen en internet, no hay nada escondido. Ellos son los principales financistas de la familia. Ellos son los que junto con Cisneros pretenden comprar Citgo, ¿verdad?, en el proceso de privatización de PDVSA. Y son los socios de Cisneros en un fondo de inversión que vamos a ver más adelante, que se llama Ibero-American Media Partners, que controla todos los medios de comunicación del Cono Sur. El grupo que está arriba, que está en azul oscuro, casi en el centro de la pantalla, dice de Carlyle Group. El Carlyle Group controla todo el aparato industrial militar de los Estados Unidos. Es un fondo de inversión. Lo preside Frank Carlucci, que fue jefe de la CIA, fue embajador de Estados Unidos en Portugal, cuando la llamada Revolución de los Claveles al derrocamiento del dictador Salazar. Por supuesto, el principal accionista es el viejo Bush.
Entonces son corporaciones del consorcio. Y el presidente Bush de los Estados Unidos aparece también como presidente de los Texas Rangers, famoso equipo de béisbol de los Estados Unidos. Por favor. De ahí encontramos que el gabinete Bush es un gabinete corporativo